¿Qué tal, Olay? ¿Cómo estás? Hola Luisma, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues para todos los que nos estáis escuchando, Olay es un profesional asturiano que está de vuelta en casa después de unos cuantos años. Ahora él nos detallará fuera de Asturias, trabajando en distintos puestos, en distintos roles y en distintos países. ¿Cómo te presentas, Olay? Bueno, me presento como José, ¿no? Luego hay alguna extraña razón por la que todo el mundo al final me acaba llamando Olay, ¿no? O mucha gente, pero familia y tal, pues soy José, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, José Olay si quieres, José Olay para... Bueno, el Antonio quizás es un poco gracioso porque los americanos cuando ven tantos nombres largos ya se pierden, ¿no? Entonces, bueno, pues con José Olay si quieres nos podemos quedar. Y nada, bueno, pues un chaval asturiano, ¿no? que ha andado por ahí, bueno, pues por diferentes sitios del mundo, diferentes experiencias y bueno, pues que desde hace unos meses pues ha vuelto a casa, ¿no? Y nada, trabajando aquí desde Asturias y muy contento. Muy bien, ahora vamos a entrar en detalle en la empresa, lógicamente en Chemours, que es donde estás desarrollando ahora tu actividad y nos detallarás. Pero bueno, antes de entrar en esa parte de desarrollo personal, de formación, de infancia, de crecimiento, que bueno, que hablamos con todos los profesionales, siempre les hago unas preguntas así al inicio para conocer un poco más al perfil. ¿Qué te gusta más, la playa o la montaña? Me gustan mucho las dos, pero yo creo que si tuviese que escoger, escogería la playa. Ahora que estoy de vuelta, es que me cuesta no ir un día a ver el mar, ¿no? Y siempre lo digo que aquellos que nacimos cerca del mar, pues yo por lo menos lo eché mucho de menos, ¿no? Y siempre es algo que me encanta ver porque además tiene algo que es especial, ¿no? Cada día es distinto. Cada día vas a la playa aquí y das un paseo por el muro y no hay 2 días iguales. Si no hay un poco más de nubes, hay menos, y más olas, menos olas, una luz, otra luz, pero es totalmente distinto cada día y eso me encanta. Así que quizás si tuviera que escoger, sí, un poco más de mar. Eso os pasa a los de Gijón, a los playos os pasa eso, que añoráis siempre el mar, las formas, ¿no? Y los colores, como bien dices, y los contrastes, ¿no? Que produce. Pero bueno, eso no te lo voy a tener en cuenta. Oye, ¿y eres cinéfilo o te gusta la música? ¿Qué canciones o qué películas te vienen a la cabeza cuando si piensas así rápido en ello? Bueno, quizás no soy de los más fans del cine o de la música, ¿no? Pero bueno, claro que sí que me gusta y hay, bueno, pues muchas películas y canciones que me traen grandes recuerdos, ¿no? Quizás si tuviese que decir una, fue una película que me descubrieron allí por la época de la universidad, ¿no? Y que se llama Beautiful Girls. Y una de las canciones que sale en esa película es la de Sweet Caroline. Uh-huh. Y bueno, pues es una película que en su día me gustó mucho y que siempre que oigo esa canción me recuerda unos tiempos muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, por decir una, es algo que sí, que esa me define un poco, ¿no? Esa música y esa canción. Y últimamente estoy volviendo a Australian Blonde. Bueno, Chup Chup en mi grupo de amigos es quizás uno de los mayores hits, ¿no? Y lo locos que nos volvíamos cuando sonaba esa canción, pues en mi boda yo creo que también volvió a sonar, ¿no? Así que sí, es un gran grupo, grandes recuerdos. Vale,
Tema de alimentación. ¿Bocata de calamares o churros con chocolate? O ninguna de las dos. Me encanta comer, ¿no? Pero yo creo que no he sido nunca de ninguno de los dos. Aunque, bueno, si me pones aquí entre la espada y la pared, yo creo que tiraría por el bocata de calamares. Pongo el pan un poco aparte, me como los calamares y el pan apoyo con él, pero sí, yo creo que iría por ahí más que por los churros. Oye, ¿y un profesional por el que sientas admiración? Un profesional por el que sienta admiración. Sí, o persona. No tiene por qué ser alguien vinculado a tu industria, sino alguien que por su trayectoria pues te resulte pues admirado, ¿no? O que te guste. Bueno, no sé, habría muchos. La verdad que aquí, no sé, bueno, por oyendo tu podcast, ¿no? Y viendo a las personas que han pasado por aquí, quizás, bueno, lo que está haciendo Pablo Martín con Icertis, ¿no? Me parece espectacular, ¿no? Y que ver que una empresa asturiana pues está pues destacando tantísimo como Icertis y bueno, pues desde aquí, ¿no? Y con profesionales, bueno, pues muchos de aquí, otros de fuera, pero radicada aquí y bueno, pues alcanzando las cotas que está haciendo, pues es un ejemplo para todos, ¿no? Yo siempre he tenido ese punto emprendedor que todavía no he encontrado un momento en mi vida en el que hacerlo, ¿no? Y cuando veo a alguien que construye algo de la nada como ha sido él, pues sí, me da o él, otros muchos que han pasado por aquí y por otros lados, ¿no? Me da mi envidia, me da envidia, sí. La verdad y qué difícil a veces es reconocer, ¿no? Esas personas a más locales que tienen éxito o que arriesgan, que inician una actividad, como acabas de decir, y que la llevan a crecer, ¿no? Poco a poco. En algún momento, pues oye, tiene un crecimiento más exponencial, como Icertis en los últimos años, y más con la salida ahora a cotizar al MAP, bueno, ahora se llama Growth. Y la verdad que es de admirar, ¿no? La trayectoria de Pablo y no solamente ahí, porque después ejerce también de advisor en otras organizaciones más pequeñas, en las que entra en algunas de ellas como inversor incluso, ¿no? Así que sí, está bien que hayas referenciado a alguien que ha pasado por aquí por el podcast. Oye, Olay, y ya por terminar y antes de hacerte la pregunta que hacemos a todos los invitados, un rincón de Asturias que sea el que más te guste. Bueno, es que yo soy un enamorado, ¿no? Entonces habría 1000, pero mira, te voy a decir uno, es que justo estuve el fin de semana pasado y que había estado hace 20 años y quería volver y bueno, encontramos ahí un fin de semana y nos pasamos un fin de semana en Boal, ¿vale? En el parque de natural del Navia, me parece que se llama, ¿no? Sí. Y es una zona espectacular, ¿no? Siempre siempre tendemos más a tirar hacia la zona de Llanes y Ribadesella y demás, que es maravilloso, ¿no? Pero aquella parte, vamos, no se queda atrás, ¿no? Y adentrarte en esos valles con esa vegetación, con esos paisajes en medio de la nada, parece que te lleva a otro mundo, ¿no? Y una tranquilidad espectacular, ¿no? Entonces, mira, si algo no lo conoce, que yo le invito a que se vaya por esas carreteras y esos paisajes, esos valles, esos ríos, el Navia en concreto, y maravilloso. Pues mira, te doy toda la razón. Yo viví 2 años en Navia, con lo cual conozco muy bien esa zona. Y hace años un día me perdí iba a ver a un cliente a Boal, a Villamelva, no sé si te suena, que son unas mermeladas que hacen en esa zona, y iba solo con el coche. Me acuerdo que de repente pues me perdí por ahí por el pueblo, tiré por la calle, para abajo por la carretera, y llegué a la área recreativa de Castrillón, claro, que la mencionó aquí también en este podcast Carla Álvarez de Guppy, que le gustaba también mucho esa zona.
Y yo creo que es verdad. Yo hace muchísimos años también descendí el río Navia en canoa, en una actividad de estas de aventuras. Vas descendiendo el río y la verdad que es súper chulo. Y como tú bien dices, todos intentamos o vamos más o vende más el oriente, ¿no? Con Ribadesella, Llanes y toda esa zona mucho más poblada y más llena de turistas en verano y no tan turistas a lo largo del año, ¿no? Pero sí es verdad que esa zona que acabas de decir para mí es también súper chula. Y más allá un poco toda la zona de los Oscos. Muy bien, pues está bien referenciado ahora y eso. Oye, y la pregunta que siempre hago a toda la gente, ¿cómo ves Asturias? Tú que además, ahora lo explicaremos, pero has pasado muchos años fuera de Asturias y de España y regresas a Asturias, aunque eres una persona que siempre has tenido contacto porque muchos de tus amigos de la infancia viven en Gijón. Pero ¿cómo ves Asturias y cómo te las has encontrado cuando vuelves realmente a pasar pues ya a sentarte, digamos, profesionalmente en lo que es encima tu ciudad? Que eso es una suerte también, ¿no? Tener la posibilidad de regresar a donde has nacido. ¿Qué te has encontrado? Bueno, la vuelta es una época como todos sabemos, un poco difícil, ¿no? Para palpar toda la realidad, ¿no? Esto, bueno, pues no es la vuelta a las Asturias que en una época normal, ¿no? Y eso, bueno, tiene yo creo que te condiciona un poco, ¿no? De cómo ves la vuelta, ¿no? Yo creo que no te permite apreciarlo del todo, ¿no? Pero dicho eso, ¿no? Cuando estamos en el COVID y tal, ¿no? Pues todos los economistas, ¿no? Pues que si esto va a ser vamos a recuperarnos en V, ¿no? O en W o tal, ¿no? Y a alguien le leí que una recuperación en K, ¿no? En K que quería decir que unos iban a ir para arriba y otros pues iban a quedarse un poco rezagados, ¿no? Y que esa separación o esa divergencia, ¿no? Se iba a notar cada vez más y es un poco lo que veo, ¿no? En Asturias. Hay gente que está, bueno, pues muchos de los ejemplos que han pasado, ¿no? Por el podcast, haciendo cosas espectaculares y con proyectos innovadores, gente que se ha sabido adaptar o ha sabido encontrar el momento o la oportunidad y están haciendo grandes cosas, personas y empresas y de todo, ¿no? Y luego también, pues inevitablemente ves, bueno, pues otra parte de esas Asturias que parece que se ha quedado un poco anclada en el pasado y que bueno, pues le está costando más salir y adaptarse y bueno, pues progresar un poco, ¿no? Entonces, y esto yo creo que es aplicable no solo a Asturias, ¿no? Pero también bueno, pues a otras regiones, a otros países, a otras sociedades, ¿no? Y creo que las crisis en general, bueno, yo creo que favorecen esta mayor diversidad, ¿no? O no diversidad, pero diferencia entre que hay gente que le está yendo relativamente bien y hay gente que le está costando más, ¿no? Y que esas diferencias pues que se ven un poco agrandadas. Sí, quizás aquí el mayor reto que tenemos desde Asturias como sociedad y como región es ayudar también a que esa incidencia del paro juvenil y de envejecimiento, que eso es complicado de atajar, pero bueno, hay una serie de circunstancias que también nos lastran un poco, ¿no? Y por eso, digamos, el tener la oportunidad de que compañías como la que estás trabajando actualmente, como Chemors, se instalen en este caso en Gijón y creen un centro de servicios compartidos, que, bueno, ahora nos explicas al respecto, pero que también es importante, ¿no? que se dinamicen las zonas desde la llegada de multinacionales o, como tú bien dices, de otros proyectos locales que ayudan a que la gente se quede aquí, a ofrecer oportunidad de trabajo y hacer crecer
el entorno, pues desde un punto de vista económico y también social, ¿no? Lo que no cabe duda es que hay zonas pues que lo pasan mal, y que la reconversión o la reestructuración o vincularse a toda esta transformación tecnológica que estamos teniendo, pues les va a costar más, ¿no? Ahí tienes lo que sea, las cuencas, ¿no? Un poco que también son zonas que a veces se están un poco olvidadas y que se están vaciando, ¿no? En ese sentido, porque la gente se va de esas zonas, como pasa en otros muchos espacios en España, ¿no? Está claro. O sea, en la época en la que nos ha tocado vivir es una época en la que el cambio tiene una velocidad muy grande. Y lo que es nuevo ayer hoy es viejo, ¿no? Y eso demanda nuevos perfiles, demanda nuevas capacidades, tanto técnicas como de relación o de forma de trabajar. Y por eso la capacidad de adaptación para mí es una de las cosas que llevan a progresar, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Yo creo que lo que es que te tienes que estar, por supuesto, actualizando cada poco, pero no solo en cuanto a conocimientos técnicos, en cuanto a lo que decía, ¿no? En cuanto a la forma de trabajar y en lo que se demanda, y eso pasa en todos los ámbitos, pasa pues en las grandes empresas, en las pequeñas empresas y en los autónomos, y yo creo que un poco en todos lados. Sí, yo creo que cuando tengo la oportunidad de compartir con gente más joven, siempre les digo lo mismo, ¿no? Que se atrevan a hacer cosas y que intenten no estar parados, y que intenten no ser inmovilistas, sino todo lo contrario, ¿no? Que sean activos, que sean vivos, que estén con la mente abierta a lo que se les pueda poner por delante, y que intenten aprender de esas situaciones y a enfrentarse a ellas y a crecer con ellas, ¿no? Que al final es lo que tú dices, a casa nadie nos va a venir a buscar, y yo creo que si te activas y tienes esa visión y lógicamente te esfuerzas en ello, porque el esfuerzo tiene que estar presente, pues tendrás más opciones de crecer, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Oye, ¿y qué hay de ese José Olay que nació en Gijón hace unos cuantos años, o unos pocos años, que se crió aquí, que estudió en un colegio en Gijón, que hizo todas las amistades que cuando somos jóvenes y pequeños hacemos, y además aquellos años en los que podías o salíamos libremente a jugar y a pegar patadas al balón o al baloncesto o cualquier otra cosa? ¿Qué recuerdos tienes y bueno, pues cómo ha sido esa infancia, cómo fuiste creciendo, entrando en la universidad, y cómo fue tu primera llegada al mercado laboral? Pues nada, tal un poco lo que has dicho, ¿no? Una infancia en Gijón, yendo al colegio, ¿no? Con creando esas amistades que han seguido ahí a lo largo de los años, y muy feliz, la verdad, que bueno, pues haciendo deportes, saliendo con los amigos, por supuesto, y una vida pues feliz y muy normal, ¿no? Yo creo, bueno. Y nada, futbolero también. Yo como tú le seguí al fútbol muchos años en el colegio, aunque bueno, luego bueno, pues lo fui dejando poco a poco, ¿no? Pero sí, con mucha afición, ibas por ahí por toda Asturias, ¿no? Con el equipo, y no sé, yo lo recuerdo una época muy divertida, ¿no? Y bueno, pues que esa forma de también participar en tus primeros equipos, ¿no? Pues oye, eso yo creo que también contribuyó a formarme, ¿no? Y nada, luego, bueno, pues acabé el colegio, estudié aquí Administración y Dirección de Empresas en Oviedo. La experiencia de la universidad, la verdad que para mí
bueno, no fue tan buena como a mí me hubiese gustado, ¿no? Yo creo que, bueno, pues no sé, quizás yo tampoco he sido nunca un grandísimo estudiante, siempre, o sea, bueno, pues me han ido relativamente bien, pero bueno, tampoco nada excepcional, ¿no? Y luego cuando llegué a la universidad, pues yo creo que un poco entre el método que había allí en la universidad en aquellos años y quizás un poco también de falta de motivación por mi parte, ¿no? Y no sé, aquellos años no fue lo que mejor recuerdo, ¿no? Pero bueno, enseguida, bueno, ahí estuvieron esos 5 años y luego pues una vez que me licencié ya, pues me dije, esto, yo tengo que cambiar esto ya no, yo aquí, no sé, no encuentro mi sitio, ¿no? Y entonces nada, me fui a Madrid. Me fui a Madrid un poco, pues a ver qué había allí, ¿no? Y a ver si encontraba trabajo o qué hacía, ¿no? Y entonces, bueno, pues los primeros meses no encontré nada que me motivase, ¿no? Y entonces decidí hacer un máster en finanzas, que era lo que a mí siempre me había gustado, ¿no? Todo el tema de, bueno, pues de finanzas corporativas o de inversiones y gestión de empresas, un poco, ¿no? Un poco todo por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, hice el máster en finanzas allí en CUNEF y ahí fue donde empezó a cambiar todo, ¿no? Ahí me encontré lo que me gustaba, aprendí un montón, tuve unos profesores, la verdad, que bueno, pues era tocar la realidad, ¿no? Y que venía, bueno, un poco de Oviedo, donde yo echaba de menos esas cosas prácticas, ¿no? Que yo pudiese aplicar y allí las veía, ¿no? Porque eran profesionales bueno, pues que estaban trabajando en banca bueno, pues sobre todo en banca, ¿no? Y bueno, pues nada, y una experiencia estupenda y aquello me empezó a abrir pues las puertas, ¿no? Y Entonces nada, bueno. y empezaste en banca, ¿no? En el sector financiero. Sí, el máster estaba muy orientado a banca y bueno, hice prácticas, sobre todo empecé con unas prácticas en Caja Madrid de aquella y en el Banco Santander y bueno, luego allí nos salió una oportunidad que fuese un trabajo un poco más serio y entonces también, bueno, era típica crisis que tocó por aquellos años, ¿no? En el 2001 también había, bueno, unos cuantos recortes y tal, ¿no? Bueno, no, el caso es que no surgió oportunidad de trabajar allí y apareció Accenture, que bueno, pues era una buena oportunidad, era una cosa un poco distinta, aunque siempre, bueno, pues llevando las finanzas de proyectos que tenían en la empresa, ¿no? Y bueno, pues por allí me fui, ¿no? Y esa fue quizás mi primera experiencia profesional real, ¿no? O más seria, ¿no? ¿Y cómo ha crecido Accenture, en los últimos años, Bueno, estaba leyendo ayer que buscan 1.000 personas. Sí, lo leí. Ayer estaban buscando 1.000 nuevos licenciados que quieren contratar en el corto plazo. Sí. Son muchos, ¿eh? Sí. 1.000 personas en España. Sí, son muchos, pero es que están creciendo en todo el mundo y además haciendo cosas curiosas, que lógicamente son estratégicas también, que es irse hacia los contenidos. Fíjate que están adquiriendo agencias de publicidad, tienen a una de las mejores para mí empresas de diseño, de branding corporativo, que es Fjord. No sé, están haciendo cosas que les hacen diversificar, ¿no? Pero también están construyendo conocimiento en otras áreas que antes no tenían, o que seguramente, bueno, que lo tenían pero lo subcontrataban, ¿no? Y lo están incorporando a negocios. Es curioso, pero lógicamente es un crecimiento mundial porque es una empresa globalizada y tú entras en el Financial Times por la mañana y lo que te encuentras es Accenture publicidad por
por todos los sitios. Es curioso. ¿Y cuándo te llega la oportunidad de dar el salto de Accenture a DuPont? ¿Cómo se produce no sé si es una búsqueda activa o es algo que te llega? ¿Cómo se produce esa oportunidad? Bueno, pues llevaba bueno, pues desde el año del máster y luego 3 o 4 años más en Accenture, y estaba muy contento, estaba aprendiendo un montón, pero bueno, siempre tienes detrás de la oreja, o yo por lo menos, esta idea de volver, ¿no? Y entonces pues apareció una oferta de DuPont. Y la cosa graciosa fue que me dijeron, oye, ¿te vienes a Ginebra a hacer una entrevista? Y yo, pero espera un momento, ¿cómo que a Ginebra? Pero no, el puesto es en Tamón, en Avilés. Sí, pero vamos a hacer aquí una entrevista de grupo y tal, no sé qué. Y nada, entonces estando en Madrid me dijeron que si me iba a Ginebra para hacer una entrevista para venir a Asturias a trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui, hice la entrevista. Ya allí me encontré con gente que ya conocía, ¿no? Que estaban trabajando en Asturias o que estaban allí desplazados, y bueno, pues pasé la entrevista y entonces me ofrecieron venirme aquí al centro de servicios de DuPont en Avilés, en Tamón, y bueno, pues nada, dije yo, pues me vuelvo para Asturias. Y nada, eso fue lo que hice en 2005, hace ya pues 16 años, ¿no? Pues tomé la decisión, y esa fue la primera vez que volví a Asturias. Claro, porque en tu caso es un camino de idas y venidas, ¿no? Porque estuviste aquí 6 años aproximadamente y después te volviste a ir a Suiza, ¿no? Te volviste entiendo que te presentaron otra propuesta y decidiste irte fuera otra vez. Pues sí, efectivamente, 6 años pasé aquí en Asturias. Nada, primera vuelta a la tierra, ¿no? Y bien, bueno, fue una época en la que profesionalmente, bueno, aprendí lo que era. Yo pensé que Accenture y DuPont iban a ser dos empresas americanas muy, muy similares, ¿no? Y que todo iba a ser fácil, pero nada y fácil, ¿no? Y bueno, pues la transición son en realidad muy distintas, ¿no? Y bueno, pues esos 6 años aquí fue poco a poco progresando, poco a poco aprendiendo, tratando de conocer la empresa y mejorando poco a poco. Y bueno, pues como dices, a los 6 años, pues sí, me dicen, oye, tú te quieres ir a Ginebra, ¿no? Que son los headquarters, ¿no? Las oficinas centrales de DuPont en Europa. Y yo dije, bueno, pues por ahí mi situación personal justo pues me venía bien, y allí me fui, ¿no? Allí me fui a Ginebra. ¿Y qué te encontraste en esa zona europea con tanto frío? Pues lo que me encontré fue algo maravilloso. O sea, yo había estado en Madrid, había estado aquí, pero aquello era otro mundo, ¿no? Era la primera. Yo nunca me había ido de Erasmus, siempre había. Claro, tenía esa espina clavada, ¿no? Y el Erasmus estaba empezando cuando yo estaba en la universidad y no hubo opción, ¿no? Y de aquella pues dije yo, pues me voy a Ginebra un año, me voy con un contrato de estos temporales, que estoy ahí un par de años y me vuelvo y me hago mi Erasmus, ¿no? Y bueno, pues lo que me encontré fue algo en que, bueno, yo lo disfruté mucho, ¿no? Tanto personal como profesionalmente fue una experiencia increíble, y lo que empezó siendo por un año, pues acabó siendo casi 7, ¿no?
Y nada, pues profesionalmente un salto tremendo. Aprendí no solo bueno, pues de los temas más técnicos que había aquí en Asturias, en Dupont, sino que bueno, pues estás ya con todos los jefes allí y ves cómo se mueven las cosas y aprendes pues a relacionarte un poco más, a ver el sentido de muchas de las cosas que antes hacías y solo hacías, ¿no? O sea, aquí ya le ves en estas grandes empresas hay veces que pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Y no sabes un poco para qué estás haciendo, dónde está el impacto real, ¿no? De todo esto. Esto es un poco lo que yo lo echaba de menos en Asturias, ¿no? Entonces, cuando llegas allí, un poco como que todas las piezas se empiezan a unir, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde mi carrera empezó a progresar un poco más rápido, ¿no? Y qué importante, Olay, es el tema de ver otras, o sea, de viajar, ¿no? De moverte, de descubrir otras culturas, otras zonas geográficas, otras personas, lógicamente, de otras culturas, de otras nacionalidades, porque al final siempre pensamos que lo mejor lo tenemos aquí, ¿no? Lógicamente, pero yo siempre digo que hay muchos sitios tan buenos o tan guapos o tan maravillosos como Asturias. Asturias es uno de ellos, pero hay otros muchos, ¿no? Lo que pasa es que también hay que descubrirlos y ponerlos en valor, ¿no? Porque yo creo que eso es la suerte de la mezcla de las culturas provoca que todas esas ideas converjan, ¿no? Y se no sé cómo se dice, se multipliquen, ¿no? Las posibles posibilidades de desarrollo. Claro, no, sin duda, ¿no? Mi padre me decía, pero tú estás loca, ¿dónde te vas a ir? A Ginebra, pero si como aquí no se vive en ningún lado y tal, ¿no? Y me lo decía alguien que llevaba 40 años en la misma empresa, ¿no? Y que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto, o sea, la evolución, o sea, lo que te abre los ojos el viajar, pero no solo el viajar, sino el vivir fuera, ¿no? Yo creo que yo personalmente había viajado, ¿no? Y eso no cabe duda que te enriquece, pero lo que te enriquece vivir fuera es muy distinto, ¿no? El tener que hacer los papeles y darte de alta, y ir ahí a un sitio y otro, y ver que bueno, pues que todo eso es complicadillo, ¿no? Porque hay mucha gente que hay veces que solo ve lo positivo, ¿no? Lo bueno, ¿no? Bueno, también se sufre, ¿no? No hay que minusvalorar el esfuerzo que supone irse, ¿no? Y hay épocas en las que te cuesta, o días en los que te cuesta, ¿no? Pero la evolución y el crecimiento personal, tanto personal eso como profesional, es bestial, ¿no? Y una experiencia espectacular. Y después de 10 años en Dupont, más o menos, saltas a otra empresa del grupo. Claro, entonces yo allí me pillé allí el año 2015 en Ginebra, en el que yo todavía tenía un contrato de expatriado, ¿no? Contrato que de alguna forma me vinculaba a Asturias, ¿no? Y entonces en el 2015 pues dicen, oye, que tú te pasas a, bueno, pues se produce el spin-off de Dupont y Chemours, ¿no? Es una escisión, somos dos empresas independientes, y yo, como estaba apoyando a uno de los negocios que estaban dentro de Chemours, pues nada, fue muy fácil. Yo lo tuve claro desde el primer momento que yo me iba con Chemours, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí no el contrato ya pasó a ser suizo, ¿no? Que también es otro, bueno, pues otro paso, ¿no? Porque, bueno, siempre quieres tener ese comodín, ¿no? De decir, oye, que yo me vuelvo, ¿no? Pero no, en ese sentido, pues nada, fue un poco traumático, ¿no? Porque al final, bueno, es algo que siempre te cuesta, ¿no? Todos los cambios te cuestan, pero bueno, en este caso fue algo muy temporal y enseguida fue estupendo, ¿no? Y hay gente que, bueno, pues que en este caso a mí me fue muy bien también, ¿no? O sea, con la nueva empresa, pues me siguieron surgiendo oportunidades de crecer, de hacer cosas distintas, de coger más responsabilidad. Y lo que al principio pues te da un poco de miedo, enseguida ves que es una
que es una oportunidad increíble y estupenda, ¿no? Y te dio la posibilidad también de viajar a otro país, como es Estados Unidos, y desarrollarte profesionalmente también ahí, que es otro aprendizaje en el desarrollo profesional de José Olay, ¿no? Eso es. Entonces, pues nada, en el 2018, pues bueno, me llaman y me dicen, oye, que ¿te quieres venir a Estados Unidos? Y ojo, Estados Unidos, pero ¿por qué no me voy a Asturias, no? Y tal, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos. Bueno, pues venga, vamos a Estados Unidos. Y me acuerdo de unas navidades, ¿no? Que me vine aquí y tal, oye, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y cambié, cada día que me levantaba me levantaba con una opinión distinta, ¿no? Pero nada, para allá me fui y por supuesto con el tiempo es una decisión de la que estoy súper contento. Me pasé 2 años en Filadelfia, bueno, pues ya fui como director financiero de uno de los negocios de la empresa. Bueno, pues tienes la experiencia de ver allí a las altas esferas, cómo se mueven, participar en las reuniones, en las discusiones. Bueno, pues ese fue una experiencia totalmente enriquecedora una vez más. Y vivir en 2 años en Estados Unidos, pues también otra experiencia en lo personal maravillosa también, ¿no? ¿Y qué diferencias encuentras entre la cultura europea o el DuPont Chemours de Suiza y Estados Unidos, la empresa en Estados Unidos? Porque al final yo siempre pienso que en estas grandes organizaciones el tema de la cultura corporativa y la vinculación con el trabajador, con los equipos, el mantenerlo todo un poco engranado, a mí me parece magia a veces, ¿no? Es decir, ostras, estas grandes corporaciones, porque si es complicado a veces en una organización pequeña, en estas multinacionales, sí, me resulta muchísimo más complicado, lógicamente, ¿no? Pero ¿cómo viviste ese cambio y qué herramientas se utilizan para que esto engrane bien? Bueno, la cultura al final va más allá de las fronteras, ¿no? Un poco de la cultura de la empresa, pues es ya cuando llevas trabajando con gente americana durante tantos años, pues al final el cambio de la cultura de estar en el trabajo en un sitio o en otro, tampoco yo he notado tanta diferencia. Lo que sí que está claro es que estas empresas americanas son americanas, y por mucho que se llamen empresas globales y que tengan oficinas en no sé cuántos países y clientes alrededor del mundo, el centro de poder está allí, y los americanos, bueno, pues para eso tienes que cruzarte por el pasillo y ver a la gente y que te vean allí, y eso al final eso es la gran diferencia que había entre Ginebra y Estados Unidos, ¿no? Un poco allí era donde se cocía todo, y entonces el estar cerca de esos ámbitos de decisión, pues es lo que, bueno, pues un poco la gran diferencia, ¿no? entre un sitio y otro. ¿Y cuándo se empieza a cocer la vuelta otra vez a Asturias, en este caso al centro de servicios que Chemours tiene en Asturias? ¿Cuándo empiezas a olisquear esa posibilidad? Pues mira, cuando estábamos ya en pandemia, ¿no? Esto era a principios del 2020, pues ya estábamos hablando de volver a Ginebra, ¿no? Porque, bueno, en principio ese era el plan, ¿no? Y nada, me acuerdo el día que estaban la gente recogiendo, los chicos de la mudanza estaban metiendo todo en cajas allí en nuestro apartamento en Filadelfia. Pues me llama mi jefe y me dice: oye, José, ¿qué tal si te vas a Asturias en vez de a Ginebra, que acaba de salir esta oportunidad? Y bueno, pues que piénsatelo, háblalo con tu mujer y mira a ver qué te parece, ¿no? Y bueno, pues esa fue un poco la anécdota, ¿no? De los chicos
allí metiendo las cosas en cajas y demás, y mi jefe al teléfono diciéndome que las cajas no iban para Ginebra, que iban para Asturias. Y entonces nada, le dije, bueno, por deferencia le dije, déjame pensarlo una semana, déjame que lo hable con mi mujer, pero yo ya sabía que la oportunidad era la que yo estaba esperando y que era el tiempo correcto para volver, ¿no? Y volví, y nada, entonces eso, en medio de la pandemia, en marzo, abril, pues lo decidimos, y luego en verano nos vinimos ya, cuando estuvo un poco más tranquila la cosa. Con lo cual, que llegaste de nuevo a tu ciudad y te encontraste con que no podías tener contacto con tus equipos, ¿no? Porque al final me imagino que estaba toda la gente ya en casa trabajando, teletrabajando. Pues esto es lo curioso, ¿no? Y lo que es... yo me pongo en la piel de toda la gente que ha entrado en la oficina en los últimos meses, y que todavía no ha tenido... no ha podido trabajar cara a cara, ¿no? con sus compañeros. Yo, bueno, pues al final tampoco, porque yo llegué eso en el verano y seguimos trabajando desde casa. Pero bueno, al final, bueno, pues quieras que no o ya conocía una parte del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pero hay mucha gente que se ha unido al equipo durante estos meses y que siguen trabajando en remoto sin la posibilidad de conocerse cara a cara, ¿no? Y no cabe duda que eso es un challenge que tratamos de cubrir de distintas formas, pero bueno, son unos valientes. Sois una compañía que estáis creciendo, estáis incorporando gente, lo cual era lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre ayuda a sentar aquí a profesionales. Y después que también habéis tenido un reconocimiento ahora reciente de como un espacio, digamos, una compañía, una organización como las mejores prácticas, y digamos seleccionada o referenciada por los propios trabajadores como un buen espacio para trabajar, ¿no? Que siempre también ayuda, ¿no? a la organización a sentirse valorada por el entorno. Claro, no, la oficina de Asturias ha evolucionado mucho desde ese 2015, ¿no? Hemos crecido mucho como profesionales, y de tal forma que, bueno, queremos abandonar un poco, o hemos abandonado ya un poco ese concepto que hablabas tú antes de centro de servicios. Yo sé que eso es cómo se creó, pero bueno, ese concepto de centro de servicios tratamos de dejarlo aparte, ¿no? Y nos consideramos una oficina más de la compañía, que, bueno, pues por las razones que sean, estamos en Asturias en vez de estar como podríamos estar en Wilmington o en Delaware en Estados Unidos, o en México, o en Shanghai, o en Holanda, ¿no? Somos una oficina más. Tenemos aquí, desde aquí hacemos trabajos para un montón de funciones y de negocios. Somos parte de esas funciones y de esos negocios de la empresa, y como tales actuamos completamente inmersos en el día a día de nuestros equipos, ¿no? Y abandonamos ese concepto de service center que a mí particularmente nunca me gustó. Y hombre, yo creo que también a eso ayuda que tú hayas tenido esa trayectoria dentro de la compañía, ¿no? Porque digamos que conoces todas las realidades a las que se puede encontrar, y el valor que podéis ofrecer desde aquí, como lo que tú dices, ¿no? Como una oficina más que se integra dentro de otros equipos en distintas áreas de negocio, en distintos procedimientos, a los que también aportáis vuestro granito de arena y vuestro valor, ¿no? En ese sentido. Pero eso es una evolución natural, porque la gente que hay aquí tiene un talento increíble. Entonces la empresa no se puede permitir el tener a gente del talento que hay en Asturias, pues haciendo procesos que sean de bajo valor añadido. Es que aquí tenemos a los expertos en el proceso financiero X, o en la contabilidad de esta forma,
de las mejores, los que más saben de la empresa de compras en esta determinada área están aquí, pues hasta tenemos un equipo que de esto, ¿no? Bueno, pues que está tratando de aplicar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y los mayores expertos de todos esos departamentos están aquí. Entonces la empresa se ha dado cuenta de que bueno, ¿no? Pues que ya no somos ese pequeño centro de servicios, ¿no? con gente que hacía procesos más o menos bueno, pues rutinarios y de poco valor añadido. No, hemos evolucionado, hemos crecido, el talento es increíble y la gente pues lo valora, ¿no? Y entonces eso es un poco la evolución natural que hemos llevado, ¿no? ¿Y tu reto en ese sentido, ahora que vas a hacer un año, ahora dentro de poco un año aquí, con toda la situación que se ha vivido o que hemos vivido todos en estos últimos meses, ¿cuál es el reto que tienes por delante para esta nueva oficina que quieres hacer crecer, que la quieres diversificar, que quieres que cada vez aporte más valor a la organización? Como responsable, ¿cuál es el reto que tienes por delante? Pues estamos este viaje, si quieres, ¿no? De tratar de abandonar este concepto de centro de servicios. Somos un grupo de gente aquí que da servicio a otro, ¿no? Bueno, pues todo esto que queremos un poco desterrar, ¿no? De nuestra mentalidad, pues lo hemos empezado pues hace 6, 7, 8 meses, ¿no? Entonces el mayor reto, bueno, el primer gran reto era certificarnos, como decías, como un gran lugar para trabajar, ¿no? Que poca gente, es la primera vez que bueno, pues que nos apuntamos o que tratamos de optar a este certificado y bueno, pues con muy poco tiempo de preparación hemos sido capaces de certificarnos, lo cual nos llena de orgullo, ¿no? Y nos llena de orgullo porque es justamente una certificación que viene de las opiniones de los empleados, ¿no? Es lo que para mí tiene el gran valor, ¿no? Que los empleados sean los que reconozcan que este es un buen lugar para trabajar, bueno, pues quiere decir algo, ¿no? Entonces, ese es un reto que, bueno, no es que me lo hubiese planteado, pero sí que surgió ahí enseguida y lo tratamos de conseguir y lo logramos a la primera vez que nos presentábamos, ¿no? Y luego el segundo reto, pues completar esa transición, ¿no? De dejar de ser un centro de servicios, que ya lo hemos dejado, y ser, pues eso, profesionales reconocidos y que trabajan codo con codo con los jefes en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, ¿no? Quiero hacerte una última pregunta. Bueno, una última pregunta no, es que nos digas fuentes de conocimiento o aspectos que estés consumiendo en el ámbito, no sé, pues un libro o algún podcast que escuches, no sé si eres o no de escuchar podcast, un blog, algo que lo tengas ahí en tu día a día o que lo tengas incorporado a tu rutina como un elemento de aprendizaje. Dentro de la empresa, aparte de, bueno, pues llevar un poco la oficina de Asturias, ¿no? Pues en lo que nos centramos más es en análisis financiero, ¿no? Yo también tengo un equipo que lo que tratamos es bueno, pues de aplicar las herramientas, las mejores herramientas disponibles para facilitar los análisis financieros de los negocios, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que es la digitalización, como hablábamos un poco antes, ¿no? Todo lo que es aprender nuevas técnicas de visualización, nuevas formas de mejorar los reportes financieros, de crear verdaderos herramientas para mejorar la toma de decisiones, para que sean más ágiles, para analizar datos, para todo eso, pues es algo que me lleva una buena parte de mi tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues trato de leer sobre ello, pues un poco todo lo que me llega, ¿no? O todo lo que veo por ahí, ¿no? Pues soy mucho de leer en periódicos,
tratar de leer la parte económica y de recursos humanos y de procesos, ¿no? Y de tendencias que salen ahí pues en distintos periódicos o de blogs que me caen o internet. Bueno, no te sabría decir uno en concreto, pero ese es el área en la que es que si no estás al día o no te pones al día, te quedas atrás, ¿no? Y ahí tratamos de poco a poco aprender. Sí, sin duda que yo creo que estarás de acuerdo conmigo que cada vez es más, entre comillas, más sencillo el acceso a la información, ¿no? Es decir, antes, si querías hacer un curso determinado, pues tenías que irte afuera o a formarte. Hoy en día también, digamos, un poco la democratización o el acceso a ciertos contenidos y a ciertas formaciones están a golpe de un clic, ¿no? Algunas son de pago, lógicamente, otras son gratuitas, de más o menos nivel, pero que puedes acceder a esa información en cualquier momento y en cualquier universidad del mundo, ¿no? Creo que es un adelanto también eso. Para mí el reto ahora, Luisma, es ser capaz de identificar lo importante, porque el número de webinars y de podcasts y de artículos y de te invito a este meeting, te invito a este curso, o sea, es exagerado, o sea, es un poco abrumante, ¿no? Entonces, para mí el reto es separar un poco en qué te quieres centrar y separar un poco y escoger bien, ¿no? Cómo a qué atender y a qué prestarle atención. Y además me imagino que cuando estás en un puesto directivo, pues las solicitudes de que colabores o de que aportes en algún caso, en un podcast como este, pues te llegará más a menudo también, ¿no? Me imagino. No, yo encantado de participar. Yo soy de los que decía, ¿no? Yo leía antes, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Iros, formaros y luego volver y levantar Asturias, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea poner mi granito de arena o lo que yo pueda para contribuir ahí, es un placer, y estar contigo aquí también es un verdadero placer. Muy bien, José Olay, pues siempre digo lo mismo al terminar y al despedirme de los invitados o de las invitadas. Nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino, Luisma. Gracias. Gracias a ti, José Olay. Un abrazo fuerte. Un saludo.